En el vídeo anterior hablamos de qué era el diafragma y qué ocasionaba poder controlarlo. Recordemos que con él estamos controlando la cantidad de luz que llega al sensor. En el vídeo de hoy hablaremos de la velocidad de obturación y qué sucede cuando la manipulamos. Si con el diafragma controlamos la cantidad de luz que llega al sensor, con la velocidad de obturación lo que estamos haciendo es controlar el tiempo de luz que llega al sensor. La velocidad de obturación se representa en nuestra cámara con números fraccionales, es decir, 1 partido y seguido de un número. Ya puede ser 100, 50, 125, 200, depende. Y como podéis imaginar es un método muy rápido. Se compone de dos cortinas, una superior y otra inferior, que es la que se encarga de dejar pasar ese tiempo de luz que nosotros le estamos diciendo que entre al sensor. Esas dos cortinas se llama obturador y lo podemos manipular a altas o bajas velocidades, ya sea 1 partido 4000 o dejarlo abierto 30 segundos. Lo que estaríamos consiguiendo con el primero es congelar el movimiento, porque recordemos que al ser un movimiento muy rápido, que se cierra muy rápido, estaríamos congelando el movimiento y lo que pasa en la fotografía. En cambio, si estamos dejando que pasen 10, 20, 30 segundos, lo que estamos haciendo es conseguir estelas, porque estamos dejando mucho tiempo abierto y entonces es lo que pasa cuando tarda mucho en cerrarse, que si pasa algo por delante, pues deja la estela, deja un rastro. Esto último que os he explicado, dejar el obturador abierto durante 20, 30 segundos, se llama larga exposición y lo podemos identificar cuando vemos las típicas fotos de coches en la autopista, donde vemos la estela de luz que dejan los faros. Eso es una larga exposición y se ha hecho dejando el obturador abierto 10, 20, 30 segundos. También tenemos una opción dentro de la velocidad de obturación, pasados 10, 20 o 30 segundos, que se llama bulb, que se representa con una B o directamente con la palabra bulb. Con esto lo que estaremos haciendo es dejar el obturador abierto todo el tiempo que nosotros tengamos el botón de hacer la foto pulsado. Entonces, si lo tenemos 2 minutos, 3, 4 minutos, el obturador se mantendrá abierto todo ese tiempo porque le estamos diciendo que eso pase. En el momento que dejamos de hacer foto, el obturador se cierra. De esta forma, por ejemplo, es como podríamos hacer fotos a las estrellas. La velocidad de obturación va cogida de la mano con el diafragma, porque con estas dos cosas podemos controlar la luz que entra al sensor. Cuando manipulamos la velocidad de obturación, no estamos haciendo que la fotografía salga más iluminada. Lo que estamos haciendo es dejar más o menos tiempo pasar la luz que pasa a través del diafragma. Entonces hay que tenerlo claro, no va a salir más iluminada, sino que estamos dejando pasar más tiempo. Os pondré un ejemplo. Si queremos capturar el movimiento en una fotografía, lo que tendríamos que hacer es usar la velocidad de obturación alta, es decir, 1 partido pues 1000, 2000, 4000, depende de la foto, depende de la iluminación. O de lo contrario, ese movimiento que queremos capturar, como no estamos usando una alta velocidad, saldrá desenfocado, saldrá movido. Si en la escena que queremos capturar el movimiento no tenemos luz suficiente, lo que tendríamos que hacer es controlar el diafragma, abrirlo para dejar pasar más luz. Si aún así con todo esto no tenemos la luz suficiente, tendríamos que usar la sensibilidad ISO, pero eso ya lo veremos en el siguiente vídeo. Y hasta aquí este tercer vídeo de este curso de iniciación a la fotografía, que espero que os esté gustando muchísimo. Ya sabes, si te ha gustado, dale un like, si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios que yo intentaré ayudarte en todo lo que pueda. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.